Eh, Dentro de esta presentación buscamos cubrir un proceso que usualmente se vuelve tedioso y de mucha talacha, que es la comprobación de gastos. Y como quizás varios de los presentes ya sepan, SAP incluyó hace algunos años la que quizás ya era la solución de nicho más importante para atender lo que se llama Concur. Y esto no solamente nos va a servir para que el equipo de trabajo dedique más tiempo en las cosas que agregan valor, sino que nos permitan tener una mayor visibilidad y gestión de los gastos que se erogan, autorizaciones y que todo sea conforme a los requerimientos pues, de las autoridades y todas nuestras políticas internas. En este evento estamos, como saben, por parte del equipo de Cineti. Para quienes no me conocen, yo soy Pablo García, soy director general justamente de Cineti y tengo el privilegio de poder compartir el día de hoy en este foro con Ángel Morfín, que es director general de Concur México y Norte Latinoamérica, y también Daniel Franco, que es especialista de producto. Muchísimas gracias por acompañarme a este foro, Ángel, Daniel, un gustazo en saludarlos. No, un gusto estar en este evento con ustedes y más importante por el gran impacto que tiene nuestro partner Cineti y la gran experiencia que tiene en estos temas. Y algo bien importante, ¿no? Hablar del gasto, el control y gobierno del gasto, ¿no? Muchas veces asociamos únicamente el gasto en gastos de viaje, pero hoy en día estamos viendo una transformación completa hacia una diversidad del gasto y una diversidad del gasto que puede ocurrir en casa, de los que muchos estamos trabajando desde casa, fuera, y ahora que hace mucho más sentido dado que tenemos que controlar más los gastos en el sentido de que estamos también corriendo por una inflación, por lo tanto se vuelve mucho más relevante el control del gasto, ¿no? Y llevar el control del gasto no simplemente significa tener reportes, sino el poder automatizar, digitalizar el proceso completo. La gran ventaja de Concur que en sí es como tercerizar el proceso del control del gasto. ¿Por qué? Porque lo integramos de inicio a fin y eso nos permite tener una visibilidad. Algo que es muy importante acerca de Concur que no es simplemente automatizar el proceso, sino dar las herramientas completas para que las compañías puedan ver en qué gasto, cómo lo gasto, en qué momento, quién gasta más, qué proveedores estoy gastando, con qué proveedores estoy gastando más, también para hacer mejores negociaciones. Entonces, la gran visibilidad que da Concur hacia el control del gasto permite que las empresas sean mucho más rentables. Entonces, doy la palabra a Daniel Franco, que les mostrará todo lo que podemos hacer a través de Concur y que es algo que va a ayudar mucho a las compañías a buscar ese gran reto de ser mucho más rentables hoy en día. Perfecto, muchísimas gracias, Ángel. Pablo, vamos a comenzar. Ya estoy compartiendo mi pantalla, ¿me confirman antes de arrancar? Sí, correcto. Que todos lo estén viendo. Podemos verte. Sí, perfecto, listo. Bueno, pues rapidísimo. Me presento, yo soy especialista de producto para Concur. Ya llevo en esta posición aproximadamente 6 años y bueno, parte de mi rol es escuchar, ¿no? De viva voz cuáles son los principales retos que presentan hoy en día las empresas en este proceso. Como bien comentabas, Pablo, es un proceso que sí, me encanta la palabra talacha porque así es como nos platican nuestros clientes directamente. Entonces vamos a ver cómo se los hacemos mucho más fácil, no solamente a los que lo administran, ¿no? A todo el equipo, para todo el equipo de finanzas, sino también a los usuarios. Entonces, la agenda para el día de hoy es hacer una presentación a alto nivel, obviamente, por el tiempo, pero sí donde podamos ver cuáles son los retos principales que presentan y cómo les ayudamos a solucionarlos. Entonces, sin más, les voy a presentar 2, 3 slides y después la idea es que sí veamos un escenario real, o sea, ya utilizando la plataforma para que vean justamente todos los beneficios. Entonces, voy a apagar mi cámara por temas ahí de que no se vaya a cortar, ¿no? Por ancho de banda. Entonces, perfecto, muy bien. Entonces, vamos con la presentación rapidísimo.
Un poquito para los que no habían escuchado de Concur, como bien nos comentaba Pablo, bueno, pues somos adquiridos por SAP hace aproximadamente 7 años, porque evidentemente, bueno, cuando SAP comienza en este proceso de transformación digital y de todo ya llevarlo a la nube, empieza a adquirir las soluciones que son líderes, ¿no? En cada uno de los nichos. Entonces, bueno, aquí unos números interesantes, ¿no? De la historia que tenemos, 27 años ya. Entonces, a lo largo de este tiempo hemos hecho muy buenas relaciones con socios de negocio, como Cinetti en este caso, y bueno, digo, ya estamos ahí, prácticamente somos una solución global en más de 150 países, más o menos se transaccionan al día 66 millones de operaciones dentro de Concur, entonces también eso les habla de la robustez de la plataforma, ¿no? Sobre todo. Obviamente aquí creo que lo que vale la pena resaltar son los cuadrantes, ¿no? Tanto de IDC como de Gartner, que nos colocan básicamente en el mejor segmento o cuadrante. Y bueno, es una de las razones por las que SAP adquiere Concur hace 7 años, ¿no? Obviamente, al hacer esta unión, esta sinergia, todos nuestros partners o los partners que estaban en SAP, como Cinetti en este caso, bueno, pues obviamente también se vuelven distribuidores de lo que es nuestra solución. Entonces, bueno, tengan también esa tranquilidad de que todo ese know-how y toda esa experiencia ya lo tienen. Y en el caso de ustedes, que bueno, son usuarios SAP de diferentes versiones de ERP, bueno, pues obviamente tenemos ya integraciones prácticamente nativas. Entonces aquí, al final del día, creo que el mensaje es que todo el proceso va a correr sobre la misma plataforma, y una vez que controlamos políticas, una vez que encontramos esos lugares donde pueden estar esos ahorros que obviamente están dentro de este proceso, ya enviamos toda esa información directamente a su ERP, la contabilizamos, la conciliamos y bueno, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso realmente que automatiza Concur de inicio a fin? Como les decía, es todo dentro de una misma plataforma, desde que el colaborador de forma pues autosuficiente, ¿no? Sin depender absolutamente de nadie, desde desde una conexión con que tenga internet o desde su aplicación móvil, ¿no? Que la veremos un poquito más adelante en la demostración, puede gestionar todo lo que es la solicitud de su viaje. Si es un viaje local, por ejemplo, y nada más necesita un anticipo en efectivo, si nada más necesita hacer comprobaciones o reembolso porque gasta con su propio dinero o que tiene una tarjeta corporativa, podemos controlar toda la parte de los presupuestos, obviamente. Tenemos obviamente ya un sistema muy inteligente para todo lo que son la parte de aprobaciones y en donde podemos pues obviamente recortar muchísimo el tiempo, ¿no? Dentro del proceso. eh, y posteriormente, bueno, pues obviamente ya cuando viene la parte de la comprobación de los gastos, ¿cómo se lo hacemos simple a los colaboradores? Pero obviamente teniendo por detrás siempre el soporte del control de la política, y aquí en México obviamente muy importante el tema de cumplimiento fiscal, ¿no? Que también vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, al final del día, cuando todo este proceso de inicio a fin lo podemos integrar en una sola plataforma, nos alineamos no solamente con la política, nos alineamos con temas, por ejemplo, de cumplimiento fiscal. Entonces, al final, si todo eso lo logramos llevar de una manera transparente a lo que es la contabilidad, ¿no? A lo que ya es llevarlo a nuestro ERP, bueno, pues es realmente una gran mejora en el proceso. Entonces, como bien comentaba Ángel, no solamente estamos enfocados en la parte de gastos de viaje, ¿no? Ahorita, por ejemplo, los últimos 18 meses nos han enseñado lecciones bastante interesantes y bueno, estos son algunos de los casos de uso en donde vemos que nuestros clientes empezaron a utilizar la plataforma de SAP Concur, o sea, cajas chicas, todo este tema, por ejemplo, del teletrabajo, ¿no? Que bueno, que ya tenemos una ley, ¿no? Formal para todo eso. Entonces, son gastos adicionales que si no estábamos listos para administrarlos, para gestionarlos de una manera correcta a través de una plataforma tecnológica, bueno, pues es un poquito cómo los ayudamos a llegar a ese nivel, ¿no? De transformación digital con una plataforma que al ser una plataforma hospedada en la nube, bueno, pues básicamente nos da como que esa facilidad, ¿no? De darle continuidad al negocio, básicamente desde donde nos encontremos. Y bueno, estos son algunos de los beneficios que hemos visto
Digo, esto no lo decimos nosotros, obviamente, no hay empresas que auditan a nuestros clientes y estos son algunos datos interesantes que han visto eh, con los clientes que utilizan la plataforma de SAP Concur. No, obviamente sí, reducción de tiempo, obviamente mejoran la política, pero lo más importante son los ahorros, ¿no? Ahí estamos de una forma muy conservadora compartiendo del 10 al 15%, pero digo, los invito también para que visiten nuestros sitios y nuestras redes. Tenemos casos de éxito donde hemos visto clientes que han ahorrado desde el primer año más del 40% en todo lo que son gastos de viaje y representación. Entonces, bueno, ahí los invito para que vean esos. Son videos súper cortitos de un minuto y medio, y donde nuestros clientes directamente les dicen dónde, cómo y por qué han ahorrado estos porcentajes. Entonces, listo, ya estamos con las presentaciones. Ahora sí, vámonos a lo que es la plataforma de SAP Concur para que podamos ver muy rápido, como los que comentaba, cuáles son los beneficios. Entonces, esto es una plataforma modular, es decir, aquí únicamente lo que más les haga sentido es lo que con mucho gusto a través de Cineti les vamos a implementar. Y bueno, vamos a ver hoy un flujo muy simple de lo que es un viaje y un gasto. También muy importante, al final vamos a dejar unos minutitos para que si tienen alguna pregunta, aquí en la plataforma hay una sección de preguntas, ahí les pueden ir dejando. Las que nos dé tiempo, con mucho gusto las resolvemos, y las que no, bueno, pues obviamente nos las quedamos. Ya tenemos sus contactos y con mucho gusto se las enviaremos después. Entonces, vamos a empezar con la parte de los viajes, ¿no? Como veíamos ahí en el procesito muy simple, ¿qué necesita un colaborador? Bueno, básicamente un usuario y una contraseña, todo su perfil ya va a estar alineado con su política, y esa política, bueno, pues obviamente podemos llegar a un nivel de detalle que pueda ser diferente, por ejemplo, la política de un director, la política de un gerente, la política de un comercial, de un técnico, ¿me explico? Entonces, todo eso lo podemos configurar para que él, o sea, de manera transparente, únicamente diga, oye, bueno, pues yo necesito, y ahorita, digo, esta parte de viajes es importante porque ahorita hemos visto ya un crecimiento en los últimos meses muy grande, ¿no? De cómo nuestros clientes ya están otra vez empezando a viajar, ¿no? Obviamente entre el porcentaje de vacunación aumenta, ya las empresas ya los están invitando, ¿no? Para que otra vez, con mucho cuidado todavía, pero ya estén nuevamente visitando a clientes, proveedores, etcétera. Entonces aquí vamos a hacer un viaje muy simple, ¿no? Aquí muy importante comentarles, obviamente, cuando yo hago una búsqueda, bueno, pues de dónde obtengo esas tarifas, ¿no? De dónde vienen estos precios que estamos viendo. Aquí les comentaba de los socios de negocio que hemos tenido a lo largo de estos 27 años. Y bueno, al menos aquí en México tenemos más de 18 agencias de viajes que se conectan ya de forma nativa con Concur, y todas las tarifas que ustedes tengan negociadas con ellos son las que vamos a estar viendo, es decir, nos conectamos directamente a esa agencia de viajes, y aquí es donde vamos, y a mí la verdad es que me encanta presumir los ahorros y en dónde los podemos tener. Entonces, primero aquí, en este ejemplo tan simple, ¿no? Yo necesito hacer un viaje a la ciudad de Monterrey, entonces aquí puedo ver 100 resultados de mi búsqueda. Sin embargo, los puedo ordenar como mejor me convenga o como mejor le convenga a la empresa. ¿No? Puede ser por duración, por precio, es más, simplemente por convenio, ¿no? Si mi empresa tiene un convenio directamente con una aerolínea como Aeroméxico, bueno, pues son los primeros que quiero que escoja. Entonces, ese es un punto importante, que tengo un gran comparativo y que puedo ver si esta opción efectivamente es la que más me conviene, ¿no? De 2,800 pesos. Otra cosa es que, como les comentaba, la política está asociada al colaborador. Un punto de la política podría ser que si es un viaje local, que me reserve con 7 días de anticipación. Entonces, nuestra experiencia nos ha enseñado que si tú reservas un viaje local al menos con 7 días, te puedes ahorrar un 20, un 30%. Entonces, si estamos hablando de un boleto de 3,000 pesos, por ejemplo, entonces ahí ya estamos teniendo 600 pesos de ahorro simplemente por ese candadito que me está poniendo Concur. ¿De acuerdo? Otro aspecto importante es que, como les comentaba, a través de nuestros socios de negocio, la conexión que tiene Concur con la agencia de viajes, digamos que evita mucha gestión del lado de esta agencia. Por lo tanto, las tarifas que nos cobran reservando a través de Concur con ellos, en lugar de ser 300 pesos, que es más o menos el precio promedio, lo podemos reducir hasta 80, 100 pesos, ¿no? Entonces ahí estamos viendo un ahorro adicional de 60%. Entonces, nada más aquí la idea es que esos 200, esos 500 pesos que llevamos ahorita, multiplíquenlo por el número de
viajes que hacen todos sus colaboradores. Entonces, aquí voy a seleccionar esta que, bueno, aparentemente es la mejor oferta y ahorita vamos a ir platicando un poquito más de cómo esta política la podemos complementar para seguir ahorrando. Entonces, métodos de pago, esto es importante. Aquí podemos mapear diferentes métodos de pago, ya sea una tarjeta centralizada, ya sea que, por ejemplo, la agencia me factura cada mes, o simplemente mi colaborador tiene una tarjeta personal o tiene una tarjeta corporativa. Al final del día siempre vamos a poder estar, digamos que, conciliando cuáles son los métodos de pago que utilizamos para, en este caso, compra de aéreo, o en el siguiente ejemplo que vamos a ver, la parte del hotel. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que aquí lo que cabe resaltar en este primer paso que hicimos fue que podemos cuidar muy bien la política, podemos ver estos temas de al menos 2 ahorros asociados, que es con el tema de la reservación online, con nuestra agencia de viajes, y el otro tema es que, bueno, podemos poner el candadito este de los 7 días, podemos poner un candadito si es 15 días, si es un viaje internacional, entonces a ese detalle podemos llegar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, siguiente punto. Yo necesito obviamente también dentro de mi viaje hospedarme. Si voy un par de días y voy a visitar a algunos clientes a esta región, aquí puedo ver en este mapa, aquí es otra conexión que tenemos con Google Maps y podemos ver cuáles son los hoteles que tengo, digamos, con convenio o que están dentro de mi política cerca de un punto en particular. Entonces, ese punto puede ser aeropuerto, ese punto puede ser a través de coordenadas, mapear dónde está la dirección de mi oficina, un código postal, etcétera. Entonces aquí puedo ver si efectivamente la mejor opción es la que cumple la política de mi empresa o no necesariamente, ¿no? O sea, obviamente si este es el punto, digo, este es el aeropuerto, obviamente no voy a ver a mi cliente en el aeropuerto, pero suponiendo que voy a verlo a su oficina y que el hotel que me está sugiriendo mi empresa de acuerdo a política está a 30 kilómetros, bueno, pues no necesariamente va a ser la mejor opción, ¿no? Entonces yo puedo hacer aquí un comparativo muy fácil de, por ejemplo, a lo mejor este está mucho más cerca y me cuesta 6 pesos menos, ¿de acuerdo? Entonces, esta digamos que es una decisión que puede tomar el colaborador, pero obviamente siempre tenemos que estar alineados a la política de la empresa. Entonces, para eso Concur les ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque vamos a poder definir 2 niveles de excepción o de cumplimiento a la política. En este caso, todos estos que están en verde quiere decir que están alineados a la política. Sin embargo, aquí ya tenemos una alerta de color amarillo. Entonces, para concurrir una alerta de color amarillo, quiere decir que estoy infringiendo la política de una forma intermedia, ¿no? De la cual voy a depender de la aprobación de mi jefe inmediato para que pueda continuar con la reservación. Ojo, esto es súper importante. No se va a cargar mi tarjeta de crédito o la tarjeta de crédito centralizada, etcétera, hasta que no haya pasado ese proceso de autorización. ¿De acuerdo? Y el segundo nivel, a ver si por aquí digo, porque esta es una conexión en vivo, aquí, por ejemplo, podemos tener este segundo nivel, ¿no? Que de plano ya estamos rompiendo la política de una forma grave, por lo tanto, ni siquiera les vamos a permitir que hagan la reservación. Entonces, si yo soy por ejemplo, un técnico y necesito hacer un viaje, bueno, pues no puedo volar en primera clase, ¿no? Entonces, todo lo que sea, todos los resultados que estén en clase business los vamos a bloquear. O en el caso del hotel, ¿no? Si me estoy hospedando en una habitación, en una suite, ¿no? Doble con jacuzzi, etcétera, pues obviamente lo vamos a bloquear. ¿Me explico? Entonces, a ese nivel podemos llegar. Y lo más importante, yo creo, es la visibilidad que vamos a tener, no solamente los que estamos dentro del proceso, ¿no? Sino los que están afuera, o sea, cómo nos observan. Entonces, aquí, generalmente cuando empezamos a trabajar en una empresa, no nos aprendemos de memoria la política. Entonces, aquí Concur siempre nos va a decir, oye, aquí te estás pasando 10% de lo que tienes permitido. Entonces, pues no sé, o sea, al menos danos un motivo o a tu aprobador, a tu jefe inmediato, por qué estás infringiendo la política. ¿No? Entonces, bueno, pues aquí puede ser que va a haber un evento y que se quiere quedar en el hotel donde van a estar todos los posibles clientes y quiere hacer por ahí un poco de networking, etcétera. Entonces, lo más importante es que independientemente de la explicación, el jefe va a ver este comparativo de la opción que está seleccionando su colaborador versus las otras opciones que sí están dentro de la política y que no seleccionó. Entonces, con esto tenemos este tipo de visibilidad. O sea, todavía la idea fundamental de Concur es prevenir los gastos antes de que sucedan,
¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a poder ver este comparativo como está seleccionando esta opción de 2,200 pesos y aquí hay unas de 1,100, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí imagínense, o sea, si detectamos esto a tiempo, nos pudiéramos ahorrar otros 1,000 pesos, al menos en esta reservación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo interesante es ver cómo desde el primer momento en que en que les damos esta autonomía para que puedan hacer el proceso ellos mismos, pero obviamente ustedes como perfil de finanzas, IT, etcétera, tienen esa confianza o tienen esa tranquilidad de que se están alineando a la política. Ujú. Entonces, aquí confirmo esta parte. Digo, obviamente el proceso es muy rápido. Ahorita en lo que lo vamos explicando y vamos viendo los beneficios, digo, me estoy tardando 5 minutitos, pero la verdad es que es un proceso muy rápido. ¿Por qué? Porque ya, digamos que el colaborador tiene todo lo necesario para seleccionar las opciones que mejor convienen para la empresa. Entonces ya tengo aquí mi itinerario. Aquí le voy a poner nada más un nombre a mi viaje que se llame Webinar Cineti, y esto es importante, ¿por qué? Porque el itinerario que estoy generando ahorita al menos ya está detonando 2 gastos que eventualmente tengo que comprobar en mi reporte de gastos. Entonces ahorita vamos a ver cómo lo podemos relacionar. Entonces nombro mi viaje, tengo la confirmación de mi itinerario, tengo aquí, por ejemplo, cuánto me está costando, es decir, toda esta visibilidad la va a tener mi aprobador y confirmo mi reserva. Ojo, aquí, aunque dice confirmar mi reserva, lo que les dije hace ratito es muy importante. No se va a cargar a ningún método de pago hasta que mi aprobador no haya tenido la visibilidad y no me haya dado su visto bueno. Entonces, obviamente, ahorita entrará un flujo de autorización. También en la parte de los flujos de autorización podemos ponerle lógica, ¿no? Ya toda esta parte de inteligencia de negocios es muy importante y obviamente basado en los criterios que ustedes nos definan o basado en las condiciones que tiene este itinerario, bueno, pues pasará a un aprobador, pasará a 2 aprobadores, o incluso pudiera brincarse a todos los aprobadores y llegar directamente a la agencia de viajes si es que el colaborador me está solicitando un itinerario que está dentro de su política. ¿Me explico? Perfecto. Entonces, lo que les estoy presentando ahora es la aplicación móvil de SAP Concur. Todo ese proceso que hice anteriormente, de reservar mi avión y de reservar mi hotel, si necesito una renta de auto, bueno, todo lo puedo hacer desde mi aplicación móvil. Entonces, imagínense si y aquí reitero el término que usábamos hace un momento de la talacha, ¿no? También es una talacha para el colaborador estar mandando correos y andar buscando al jefe para que se lo autoricen, ¿no? Si es un viaje urgente, a mí me interesa que lo vean rápido. Entonces, aquí toda esta parte la podemos hacer el proceso móvil y bueno, cuando ya le damos este tipo de tecnología a nuestros colaboradores, bueno, créanme que la forma en que van a hacer sus gastos va a ser hasta con gusto, ¿no? Y no al contrario como es el proceso tradicional, ¿no? Generalmente para los colaboradores, sea el perfil que sea, es una lata, ¿no? El estar haciendo el reportito de gastos y la solicitud. Entonces, esta aplicación móvil viene totalmente incluida para cualquier colaborador. Entonces, aquí al menos el rol que estamos viendo es el del manager. Entonces, aquí en la sección de aprobaciones, obviamente va a recibir en el mismo minuto la alertita de que tiene que reservar, de que tiene que autorizar algo, ¿no? En este caso aquí está el webinar Cineti, que es el que acabamos de revisar. Y bueno, pues entre otras cosas, ¿no? Aquí puede tener una solicitud nada más de anticipo, ¿no? O sea, yo nada más viajo local, necesito dinero para gasolina, necesito dinero para comidas, entonces nada más es una solicitud de un anticipo, ¿no? Entonces eso también lo puedo recibir. Entonces, aquí básicamente el aprobador tiene toda esa visibilidad que necesita. Aquí, por ejemplo, si tuviéramos algún tipo de infracción a la política, lo podemos ver, pero aquí digamos que tiene todo lo necesario o toda la visibilidad que tiene el jefe inmediato para autorizar o rechazar, ¿no? Entonces ahorita vamos a autorizarlo y aquí es en este momento justo cuando ya se autoriza este itinerario, cuando la agencia de viajes va a recibir la notificación para comprar el boleto de avión y para reservar el hotel. ¿De acuerdo? Ahora, muy importante, ¿se acuerdan que yo les decía, oye, hay que ponerle el nombre a mi itinerario? ¿Por qué? Porque esto lo puedo convertir en un gasto
automáticamente, o sea, ya parte de mi reporte de gastos. Entonces, esto es una plataforma conectada, como les comentaba al inicio. Si la parte de viajes todavía está un poquito lenta dentro de sus negocios, dentro de sus empresas, o el 90% de los viajes, por ejemplo, son locales, ¿no? De los gastos, o de sus cajas chicas, etcétera. Bueno, sin problema. Aquí nada más les vendemos el módulo de gastos y listo, ¿no? Aquí es donde, bueno, vamos a ver toda esta parte ya justamente de la comprobación, vamos a ver de los temas de cumplimiento fiscal, etcétera. Entonces, aquí ya tenemos nuestro reporte de gastos que se llama Webinar Cinetti por 10,000 pesos, ¿no? 10,800. ¿Qué estamos viendo aquí? Digamos que un poquito extraño. Si yo lo único que había hecho o gastado aparentemente era la tarifa del hotel y la tarifa del avión. O sea, estos dos gastos adicionales, ¿qué son o por qué aparecen aquí? Entonces, la idea de Concur es que el reporte de gastos se vaya haciendo lo más automático o lo más natural por sí solo. Entonces, en este caso, aquí, si se dan cuenta en el tipo de pago, yo estoy viendo que tengo tarjeta de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Hablamos ya un poquito de los socios de negocio que se conectan como las agencias de viaje, ¿no? Aquí en la parte de la comprobación de gastos podemos conectar tarjetas de crédito corporativas. Entonces, si yo soy un colaborador y tengo una tarjeta de la empresa, esa tarjeta la ligo con mi perfil de Concur y así como voy gastando, es decir, voy al restaurante, pago y automáticamente el banco emisor, ¿no? O puede ser un American Express, puede ser un BBVA, un Santander, etcétera, manda la transacción directamente a Concur. Entonces, eso está muy cómodo, está muy padre para el colaborador, porque, bueno, pues básicamente toda la información que viene del, eh, del banco emisor la recibo aquí. Entonces, si se dan cuenta, estos dos me los agrega. ¿Por qué? Porque están los gastos dentro de la fecha de mi viaje, ¿no? O de mi solicitud. Entonces aquí, bueno, pues está, como les decía, muy cómodo porque se va armando mi reporte de manera natural. ¿Mm? Entonces, aquí, si se dan cuenta, también estamos viendo las banderitas amarillas y las banderitas rojas. Esto quiere decir que está igual, de acuerdo, alineada a mi política y mi política obviamente también está alineada a lo que es el perfil del colaborador. Entonces, una banderita amarilla quiere decir que estoy infringiendo la política de manera intermedia, por lo tanto, si mi jefe me lo autoriza, bueno, pues puede pasar el gasto. Sin embargo, cuando tengo aquí una infracción de color rojo, quiere decir que ya estoy rompiendo la política de manera grave. Por lo tanto, tengo que resolver la excepción, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener, digamos que un resumen de cuáles son las excepciones que tengo y obviamente, eh, eh, de acuerdo a lo que la política defina, bueno, pues lo tendré que corregir, ¿de acuerdo? Ahora, esto es una forma muy simple, no todos tienen, digamos que tarjetas corporativas asignadas a sus colaboradores, ¿no? Que son todas estas 25 transacciones que tengo aquí disponibles y que, por ejemplo, si esta comida fuera parte también de mi comprobación de gastos, muy simple la agrego, ¿no? A lo mejor aquí estaba fuera de la fecha, pero igual la puedo seleccionar y la puedo agregar. Entonces, también obviamente pues está la posibilidad de que yo registre los gastos de manera manual. ¿Cómo es de manera manual? O sea, manual entre comillas. Ahorita vamos a ver diferentes escenarios, ¿sí? Donde, por ejemplo, si ustedes nos van a definir cuáles son estos gastos. Obviamente todos estos gastos van alineados a una cuenta contable y obviamente todos estos gastos van a tener de manera individual una regla, no una regla de negocio alineada a su política. Entonces, ¿qué quiere decir esto en particular? Que, por ejemplo, si yo quiero registrar un taxi, ¿no? Ahorita, por ejemplo, pues estaba en la ciudad de Monterrey, ¿no? Que era donde estaba el viaje, le pongo la fecha. Obviamente estos campos también ustedes nos van a decir, oye, pues yo no quiero tantos campos, yo quiero menos, yo quiero que los renombres, eso es totalmente posible, pero aquí lo más importante es que, por ejemplo, si yo registro un gasto a 600 pesos y mi política dice hasta qué monto puedo gastarme en taxis, luego lo vamos a alertar, ¿no? Ahí decía, por ejemplo, oye, tu gasto no puede ser mayor a 500 pesos de taxi, ¿no? Entonces aquí es donde vamos a empezar a cuidar todos esos límites. Esta es una regla muy simple, pero obviamente podemos llegar al detalle de reglas de montos o de topes fiscales, ¿no? Que es lo que nos importa al menos aquí en México. Entonces, por ejemplo, al menos todos esos topes fiscales para alimentos, para hoteles, para renta de auto, etcétera, todos esos obviamente ya vienen predefinidos para que obviamente de manera
muy simple, digamos, oye, bueno, pues hasta tal monto, hasta cierto monto, es tu gasto deducible al 100%, por lo tanto, el resto, mándalo a una cuenta de no deducibles, por ejemplo. Entonces, nada más ese monto, ese tope máximo, fiscalmente hablando, es el que vamos a poder deducir de IVA, ¿no? Entonces, ahora, muy importante, también vamos a poder hacer toda esa parte de justamente de los cálculos de IVA. Si son ciudades fronterizas, pues es al 8%. Es decir, aquí nada más son un par de ejemplos muy simples de cómo todo ese know-how y todo ese conocimiento ya lo tiene el equipo de Cinetti, quienes son los que implementan esta solución y quienes obviamente pues, soportan todas estas reglas, ¿de acuerdo? Muy importante. Cuando estamos hablando de temas de cumplimiento fiscal, bueno, aquí en México el CFDI es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a tener diferentes niveles de control de tratamiento. Entonces, aquí muy simple el colaborador cuando recibe por correo el XML o lo descargó de la página del proveedor, lo va a poder adjuntar y en este caso Concur se va a volver como que su bóveda. Nosotros vamos a resguardar los XMLs y los PDFs por el tiempo que tengan contratado el servicio de SAP Concur, que es un servicio realmente. Entonces, por eso no se preocupen. Y vamos obviamente a tener unos candaditos también muy importantes, ¿no? Primero, a nivel UID, vamos a validar que nadie más, o sea, ningún otro colaborador haya cargado el mismo XML. Entonces, con esto evitamos los duplicados al 100%. Vamos a extraer campos como el UID y el RFC para que sea parte del conjunto de datos que vamos a enviar hacia su ERP como parte de la póliza contable, ¿no? ¿Qué otros datos mandamos? Bueno, pues el total, el subtotal, cada tipo de gasto mapeado a su cuenta contable correspondiente, afectando a los centros de costos o a la estructura que pertenece el colaborador. Y ahorita es importante mencionar que yo un gasto o todo un reporte de gastos, lo puedo asignar a diferentes centros de costo, a diferentes áreas, a diferentes proyectos, ¿no? Que creo que también esto es bien importante para que al final cuando contabilizamos, como les decía, sea totalmente transparente, el proceso de revisión o de auditoría sea mínimo. Ajá, y obviamente estemos cumpliendo. Entonces, retomando aquí el tema del XML, estos son, digamos que candaditos que ya trae por defecto la solución. Y para nosotros, el tema de cumplimiento en cada uno de los países es sumamente importante. Entonces, al menos para este tema del CFDI, lo que les voy a presentar es otro beneficio adicional que tienen con SAP Concur y es el centro de aplicaciones o el App Center. El App Center, aquí nada más como para hacer la analogía, es como cuando compran un celular, ¿no? Es un teléfono inteligente, pues todos son iguales, pero ya cuando digamos que lo actualizamos, ¿no? Ya a lo mejor con el teléfono anterior que teníamos, bueno, ya se personalizan todas esas apps de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, lo mismo pueden hacer, ¿no? Aquí tenemos más de 140 partners que se conectan, la mayoría son gratis. Y aquí, por ejemplo, Uber, ¿no? Uber se conecta directamente a Concur, entonces tomo uno de los automóviles, me bajo y automáticamente me llega mi transacción a mi reporte de gastos. Entonces, eso está muy padre. Puedo ahorrar aquí hasta un 40-50% en hoteles tradicionales si me hospedo en Airbnb for Work. No, Airbnb for Work te da comprobantes fiscales, ¿no? Esa es una división de Airbnb específica en viajes de negocios. Entonces, como estos, les digo que hay 140 partners que dependiendo de su operación, los van a poder conectar. O sea, digamos que son conexiones nativas que ya existen y que ustedes pueden aprovechar la mayoría sin costo, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo a colación el centro de aplicaciones? Porque es muy importante aquí en México el tema de la validación fiscal. Es decir, que de acuerdo a Anexo 20, todos los comprobantes fiscales que estamos recibiendo de los proveedores, de los restaurantes, etcétera, ¿no? De todo lo que está inmerso en este proceso, que sean válidos, ¿no? Que sean documentos válidos. Entonces, aquí lo que podemos hacer es que cualquiera de estos partners que ya están certificados, aquí, por ejemplo, si ustedes ya cuentan con alguno de estos validadores, ¿no? Que la verdad es que son de los principales en México. Entonces, imagínense, o sea, ya no les va a costar ni un solo centavo adicional. Ellos, al ser ya socios de Concur, se pueden conectar a la plataforma. Entonces, aquí el colaborador
cuando termina de hacer su reporte de gastos y tiene anexos 10, 15, 20 CFDIs, los que sean, van a ser validados por estos packs. Entonces, ustedes van a asegurarse de que el 100% de lo que registren contablemente hablando en cuanto a CFDIs, bueno, van a ser válidos, ¿no? Entonces, la verdad es que ese es un gran plus que tenemos. Entonces, bueno, aquí regresábamos al tema este de los montos. Como les digo, aquí tenemos muchos casos de uso que digo, obviamente por temas de tiempo no podemos ver. Y la idea es esto, ¿no? Que les demos como una probadita de todo el potencial que tiene la plataforma y después que vayamos revisando cada uno de sus casos en particular. Entonces, aquí nada más retomando el tema de las alertas, si yo tengo una alerta roja, forzosamente tengo que resolverlo. Entonces aquí, para que no me aparezca una alertita roja, le voy a cambiar el monto a 500 pesos para que vean cómo desaparece esa alerta de color rojo. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Bueno, pues cómo el colaborador de manera autosuficiente reserva, ¿no? Se alinea a la política, hay un proceso de autorización previa a que se haga el gasto al menos de lo que es el avión y el hotel, todo está alineado a la política. Hablamos también un poquito de la parte móvil, ¿no? Que al menos los que tengan el rol de managers van a estar recibiendo, o de aprobadores, van a estar recibiendo sus notificaciones. Y aquí, retomando el tema de la aplicación móvil, bueno, pues también habrán gastos que, bueno, generalmente aquí en México lo asociamos a gastos no deducibles, pero también hemos visto que aproximadamente el 80% de nuestros clientes también solicita a sus colaboradores que además del XML y del PDF adjunten un comprobante adicional, ¿no? Ese comprobante adicional, y digo aquí, si está dentro de la audiencia algunos especialistas fiscales o de cuentas por pagar, seguramente se han dado cuenta que algunos negocios, ¿no? Algunos proveedores, cuando emiten un CFDI únicamente te ponen como descripción consumo de alimentos, ¿no? Y eso es todo, o sea, no tienes más información. Y la factura tiene un valor de 4, 5 mil, 10 mil pesos. Dices, bueno, pues ¿cuántos se comieron? ¿No? Entonces, ojo, ahí también podemos llegar a ese detalle, ¿no? Una cosa son los montos que yo tengo permitidos para gastar a nivel alimentos, ¿no? Alimentos personales, pero si mi rol es comercial, por ejemplo, y de repente invito proveedores, invito clientes, bueno, pues a lo mejor sí hace sentido una comida de 10 mil pesos, ¿no? Bueno, siempre y cuando lo permita su política, obviamente. Pero traigo este ejemplo a colación, ¿por qué? Porque ahí es donde podemos, digamos que poner esos candaditos de, bueno, ok, estás invitando a otros comensales, ¿quiénes fueron? Entonces le va a levantar una alerta de color rojo y le va a decir, bueno, ok, son 10 mil pesos, pero necesito que me listes cuáles fueron los invitados, ¿no? Entonces es cómo a través de esta visibilidad, cómo a través de estos candaditos vamos viendo esa parte. Entonces, aquí regresando a la versión móvil, esos recibos, ¿no? De cuando pagamos y todavía no tenemos el XML en la mano, ¿no? Podemos, con el acceso a la cámara, podemos tomar una fotografía del recibo y la aplicación móvil de SAP Concur tiene una tecnología que se llama OCR, o reconocimiento óptico de caracteres. Entonces, aquí de manera automática me va a preguntar si el monto de este recibo son 70 pesos. Le digo que sí, ¿no? Y les digo, esto puede ser la nota del restaurante, puede ser que de repente si yo utilizo un tag, paso en una caseta que estaba cerrado, ¿no? De esas que ya saben que nada más hay dos, y una es puro efectivo y la otra es si es tag, entonces la otra estaba cerrada, la del tag, entonces tengo que pagar con efectivo. Entonces le tomo la fotografía, ¿no? Entonces aquí de manera automática, el OCR primero lee y extrae datos y segundo, hay otra tecnología que se llama Machine Learning y aquí en el tipo de gasto me lo va a tratar de colocar en la categoría de gasto, ¿no? Que pudiera ser la más acertada. No, obviamente si se equivoca el Machine Learning, ¿no? El Machine Learning básicamente son algoritmos que van aprendiendo. Entonces, si yo corrijo, bueno, ya sabe que cuando vuelva a escanear un tipo de reporte de recibo como este, bueno, pues era un tipo de gasto diferente al que había identificado la primera vez. Entonces, aquí, ¿qué es lo padre de esto? Que, bueno, básicamente el colaborador, o sea, conforme va gastando, va tomando fotos y ya no es o sea, el que
híjole, ya perdí mi recibo y lo voy a tener que pagar de mi bolsa, ¿no? Tomo la foto y tiro los recibos, ¿no? Ya no voy a andar cargando papelitos. Y aquí lo único que tiene que hacer es, digo, básicamente con Curi y el OCR extrajeron toda la información para llenar todos los campos que necesitaba. Y aquí lo único que tiene que hacer es decirle mover a mi reporte, ¿no? Mi reporte que se llame gastos octubre, por ejemplo. Y listo, ¿no? Entonces, en menos de un minuto, tomo una foto, se pone el tipo de gasto, se llenan los campos y lo mando a mi reporte de gastos. Ahora, esto es una plataforma multimoneda. De repente puede ser que el 80% de nuestra operación sea local, pero algunos de nuestros ejecutivos, algunos técnicos que se van a capacitar tienen que viajar al extranjero. Bueno, aquí también lo que hacemos es que digitalizamos los recibos y vamos a poder, digamos que, hacer en tiempo real el cálculo de la moneda en la que está gastando, ¿no? Que en este caso son libras esterlinas, y hacemos una conversión al tipo de cambio del día de hoy y eso lo traducimos a pesos, ¿no? Que es realmente la moneda en la que contabilizamos, pues aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, aquí son igual muchos ejemplos que podemos dar con la aplicación móvil que a mí la verdad es que me encanta. Y aquí también en la parte web, ahora también obviamente todo lo que hacemos en la versión web y en la versión móvil siempre van a estar sincronizadas, entonces por esa parte no se preocupen. Y aquí lo que voy a hacer es eliminar ese gasto que tiene la banderita roja y que no me va a dejar enviar mi reporte a probar. Entonces, creo que vimos aquí algunos de los casos más comunes. Aquí el colaborador, antes de que envíe su reporte a su aprobador, va a tener como un resumen de cuánto pagó en efectivo, cuánto pagó con un método de pago como estos de enredo, de vales de gasolina, etcétera. Cuánto pagó con tarjeta de crédito, etcétera, ¿no? Tiene aquí como que todo el resumen antes de confirmar que desea enviar su reporte y obviamente cuando ha sido enviado, aquí el manager, igual, otra vez, puede ser otro manager, puede ser un flujo diferente al del viaje, ¿no? Un flujo de autorización diferente al del viaje. Entonces, los casos de uso son muchos y eso depende y se adecua a lo que ustedes tienen, ¿no? En su política. Entonces, regreso aquí a la aplicación móvil del manager y aquí, por ejemplo, pues todo lo que tenga pendiente, ¿no? En este caso, y esto también es importante mencionarlo, ¿no? Yo siempre voy a tener controlado de dónde está mi reporte de gastos, quién lo tiene. Lo tiene mi aprobador 1, lo tiene mi aprobador 2, lo tiene mi jefe inmediato, o sea, etcétera, ¿no? O ya está en contabilidad listo para ser reembolsado, etcétera. Entonces, una vez que lo autorizo, aquí, por ejemplo, pues que el manager autoriza esta parte, va a pasar ahora sí como que a uno de los roles más importantes dentro de este proceso, que puede ser cuentas por pagar, ¿no? Que puede ser, nosotros ese rol lo llamamos procesadores. Entonces, ¿por qué es importante este rol? Porque de repente los jefes, ¿no? Los managers, puede ser que aprueben sin ver, ¿no? Ya sea en un proceso automático y tan padre y tan simple como Concur, o puede ser cuando le mando mi archivito de Excel, o puede ser cuando le mando mi correo electrónico, pero a veces aprueban sin ver, ¿no? Entonces, ese rol de procesador o del área de finanzas toma un rol realmente importante. Ahora, lo más importante es que ya va a venir muy filtrado, ¿no? Porque obviamente, pues, Concur ya fue el policía de cuando hizo la solicitud. Ya hubo supuestamente un proceso de autorización del manager, ¿no? Entonces, todo, digamos que ya va a estar lo más simple posible. Y aquí, por ejemplo, digamos que el rol del procesador, pues lo que va a hacer es, ok, perfecto, todos estos, ¿no? Al menos estos que estamos viendo, todos estos reportes, ya están alineados a la política. ¿Por qué? Porque no me aparece ningún tipo de banderita. Ujú. Entonces, los únicos que digamos que le va a poner atención son estos, ¿no? Que tienen, obviamente, por aquí algún tipo de infracciones. Entonces, aquí lo interesante es que, bueno, pues el manager, digo, el procesador, perdón, va a poder hacer como que esa validación, ¿no? Aquí, por ejemplo, me dice, hoy he excedido el límite de presupuesto disponible, ¿no? Porque podemos hacer este tema de validación presupuestal. O algunos de los gastos reportados que se han realizado después de la fecha de la solicitud, ¿no? O tienes que revisar este estatus de validación del XML. A lo mejor me anexó un XML que no era válido. Entonces, aquí es cuando ya ese rol, como les digo, toma importancia y aquí le vamos a permitir, obviamente, hacer las modificaciones necesarias o en este caso se lo puede regresar al aprobador o se lo puede enviar o se lo puede regresar al colaborador que
que inició el reporte de gastos, ¿no? Entonces, cuando ya lo autoriza el procesador, digamos que ya termina el reporte de gastos, ¿no? Ya está alineado 100% y ya va a estar listo para irse a, que ya está listo para convertirse en una póliza contable ya en su ERP. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde termina el flujo dentro de Concur. Obviamente, pues ya la parte de la contabilización se hace directamente en el ERP. Como les comentaba al inicio, ya hay integraciones nativas, entonces es un proceso totalmente transparente, ¿no? Para ustedes. Y bueno, yo creo que nada más para cerrar en estos últimos 2 minutos, que quiero dejar 10 para preguntas y respuestas. Qué gusto, la verdad es que, digo, aquí empezamos con 44 invitados y seguimos con 44. Les agradecemos, esperamos que esto haya sido, pues, realmente de su interés. La idea, obviamente, pues, es invitarlos, ¿no? Que si le ven valor a esta solución, hablen con su ejecutivo de Cineati para que programemos una demostración más ad hoc, de acuerdo a su proceso. Y obviamente para terminar, ¿no? Yo creo que lo importante es, ya que se lo hicimos fácil al equipo de finanzas, ya que se lo hicimos fácil al colaborador, estamos cumpliendo políticas, estamos viendo ahorros, ¿no? Donde podemos estar viendo esos ahorros que les comentaba, no solamente al momento de reportar los gastos, ¿no? También estamos viendo temas de cumplimiento fiscal, etcétera. Entonces, ya que tenemos todos estos beneficios, nos va a sobrar tiempo, ¿no? Entonces, ese tiempo que antes nos aventábamos en esa talacha, ¿no? Como decía Pablo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ah, bueno, Concur ya tiene, digamos que tiene predefinido todo un módulo de analítica de datos, y aquí es donde vamos a empezar a ver, digamos que esa visibilidad que antes no teníamos, porque una parte la hacía la agencia, otra parte la hacía el asistente del director, otra parte la hacía cuentas por pagar, y lo hacíamos en un Excel. Entonces de repente teníamos que hablarle al experto en macros. Entonces ya olvídense de todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener, digamos que toda la visibilidad que necesitamos, y para ver dónde estos ahorros que vemos inicialmente, cómo los podemos ir mejorando, ¿no? Puedo ver aquí, por ejemplo, cuáles son los métodos de pago que más utilizo. Puedo ver, por ejemplo, el ciclo de vida de un reporte de gastos, ¿no? Cuánto tiempo se tarda el empleado en enviarlo, cuánto tiempo se tardan los jefes, ¿no? Los managers en autorizarlo. Aquí, por ejemplo, si estoy trabajando con diferentes bancos, ¿no? Con cuál estoy gastando más. Aquí, por ejemplo, ¿en qué rubro de la política, en qué rubro o en qué tipo de gasto se rompe más la política, ¿no? Aquí, pues en entretenimiento, sí, obviamente, ¿no? Ahí es donde están esos gastos ocultos que después nosotros les vamos a empezar a ayudar a identificar, porque eso también es bien importante. Cuando ustedes terminan de implementar SAP a Concur, se les asigna un gerente de cuenta, y ese gerente de cuenta lo que hace es que está monitoreando el comportamiento y ve con su experiencia y le sugiere dónde podemos hacer ajustes a la política. Aquí, por ejemplo, pueden tener su top 10 o su top 5 o el top que ustedes quieran, incluso por región, por departamento, por centro de costos, los que más gastan, ¿no? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que este colaborador, al menos en lo que va del año, ¿no? Ya se ha gastado 3 milloncitos en gastos. Entonces, digo, es un montón de reportes que podemos tener a disponibilidad, y obviamente hay reportes que también podemos personalizar o hacerlos ad hoc, ¿no? Obviamente como parte de la implementación, los entrenamos para que sepan, digamos, que sacarle todo el potencial a la plataforma. Y aquí en este caso, podemos hacer reportes personalizados como una tipo DIOT, ¿no? Al menos todos los gastos que se estén reportando dentro del Concur y que tengan tengan un CFDI, bueno, pues reportémoslos, ¿no? A lo mejor esto les sirve al área de fiscal, ¿no? Para que complementen la DIOT. O no, o puede ser que yo nada más quiero ver aquí, por ejemplo, pues de todo lo que es gastos de viaje, cuánto es deducible y cuánto no es deducible, ¿no? Entonces aquí hay un montón de reportes, como les digo, que podemos estar utilizando. Y a mí este reporte me gusta. La verdad es que lo presumo, ¿no? Porque le ayudé a un cliente a utilizarlo, y aquí nos dimos cuenta de muchas cosas, ¿no? Cosas bien interesantes, y por eso lo llamamos ahorros potenciales. Aquí, ¿se acuerdan cuando yo reservaba el hotel, que reservaba uno que costaba 500 pesos más o 300 pesos más? O sea, la cantidad que quieran. Entonces, si la política la dejamos muy, muy holgada,
Entonces, aquí es donde vamos a empezar a detonar o a mejorar esa política para ver dónde están esos ahorros. ¿Por qué? Porque si en el hotel yo me gasto 200 pesos, 500 pesos más, al final del año, si yo los acumulo y los multiplico por todos los colaboradores que se gastaron 200 o 300 pesos más, aquí este cliente, por ejemplo, se gastó más de $200,000 en un año solamente en el hotel. Entonces, aquí hay que reforzar la política, ¿no? Si yo puedo reservar, si yo tengo, en lugar de tener 30%, ¿no? De rango de holgura para una habitación de hotel, lo reduzco a 10%, entonces obviamente esto se va a ver directamente proporcional aquí en mi barra, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, voy a seguir teniendo excepciones, pero el siguiente año, en lugar de haber desperdiciado $200,000, nada más voy a desperdiciar 50,000. ¿Me explico? Entonces tengo ahí 150,000 para hacer lo que yo quiera. Taxi sin recibo, $400,000, ¿no? Y estos son datos reales. Entonces aquí el taxi es el recibo cuadrador, ¿no? Entonces, bueno, dejo estos últimos 5 minutitos, 6. Les agradezco, digo, obviamente hay muchos reportes, mucha visibilidad y como les decía, ¿no? La visibilidad no es solamente interna y hacia estos ahorros, sino también para todos aquellos que son responsables de este procedimiento o de este proceso dentro de las empresas. Los hemos visto cómo brillan y se hacen más visibles, ¿no? Porque ya se vuelven más analistas de datos que más estar ahí pues, macheteándole, ¿no? Como decíamos al inicio. Entonces, vamos a ver la sección de preguntas y respuestas. Si tienen alguna, por favor, con mucho gusto. Aquí está, ya encontré. Muchas gracias, Marcos. Saludos cordiales. Que nos escuchas. Hola, Saúl. Gracias, Silvia, por confirmar que sí nos escuchábamos. Bueno, no veo más preguntas. No sé, equipo Cinetti, si ustedes, a lo mejor, no sé, por el tipo de usuario no alcanzo a ver. No sé si hayan más preguntas. Seguimos teniendo los mismos números de invitados. Mil gracias nuevamente. No sé si existan dudas adicionales. ¿Qué les pareció? ¿Es licencia por usuario? Luis Felipe, muchas gracias por la pregunta. No, esto es lo que a mí me encanta más de Concur, ¿no? Que lo puede usar cualquier colaborador. Básicamente el esquema de SAP Concur, como decía, es un servicio y está basado en el número de reportes de gastos que tú haces al mes o al año, ¿no? Entonces, si tú tienes un promedio, ¿no? De 50 reportes, pues eso es lo que te cobramos, ¿no? Un reporte, ojo, qué bueno que salió esta pregunta. Un reporte de gastos para Concur es la comprobación que vimos el día de hoy, que puedo tener avión, hotel, puedo tener 20 comidas, puedo tener, o sea, puedo hacer un reporte al mes con 100 gastos incluidos y para mí sigue siendo un reporte para Concur. ¿Sale? Los viáticos, ¿cómo se reportan al SAT? Hay un CFDI. Bueno, aquí realmente, como veíamos, nosotros les podemos enviar al RP toda la información de los CFDIs para que ustedes la reporten ante el SAT pues como una DIOT, por ejemplo, general o global. El autorizador, ¿cómo se dará cuenta de las solicitudes de sus empleados? Únicamente ingresando a la plataforma o vía email o alguna otra forma. Gracias, Alejandra. Pues básicamente por todos esos métodos. Primero va a recibir una notificación en su aplicación móvil. Si no ha descargado la aplicación, le va a llegar a su correo electrónico. ¿Sí? Pero va a ser justamente en el momento en que se detona. Está conectada a la lista negra del SAT. Los que están conectados a la lista negra del SAT, básicamente son los packs, ¿no? Los packs que mostrábamos por ahí que se conectan a SAP Concur, hacen todo ese tipo de validación 69B, 32D. Entonces, la validación de todos los XMLs que están en tu comprobación de gastos es a través, o sea, todo ese control lo lleva el PAC directamente. Hola, ¿se pueden linkear con listas negras y frenar ese pago a proveedor? Bueno, pues va asociada a la respuesta anterior, ¿no? Todo eso lo alineamos directamente con el PAC que se conecta a Concur. Y creo que no me brinqué ninguna. No, creo que la última fue de Emilio. Muchas Por acá gracias. tenemos otra pregunta. Dice, ¿se pueden integrar con cualquier RP? Claro, nos podemos integrar con RP, como mencionaba, ya tenemos integraciones nativas con BYD, o sea, con la de ByDesign, tenemos con S4HANA, tenemos con SC, pero obviamente
como les comentaba al inicio, llevamos 27 años en el mercado, entonces podemos conectarnos con cualquier otro ERP que no sea SAP a través de web services o archivos planos. Hola Emma, buen día. Me parece una excelente herramienta para eficientar el tema de registro de gastos. Mil gracias por el comentario. ¿El registro de los gastos se refleja en SAP como asiento contable? Sí, correcto, como una póliza. ¿Se sincroniza en tiempo real o cada tiempo o cada qué tiempo se sincroniza con SAP? Bueno, básicamente, si lo hacemos a través de una integración nativa, pues son varias veces al día, ¿no? La única diferencia de esa integración nativa y un archivo plano, por ejemplo, es que el archivo plano lo vemos reflejado en la información al siguiente día, pero si es por integración nativa o si es por web services, pueden ser varias veces al día. Entonces, el mismo día que autorizas un reporte de gastos, ya lo ves reflejado en la contabilidad. Pues excelente, Daniel. Creo que es un tema muy interesante y creo que bastante actual, sobre todo justamente derivado del año pasado. Yo creo que muchas organizaciones han estado buscando cómo hacer más eficiente la gestión de todos los gastos, presupuestos y llevar un control. Y como tú bien decías, hay ocasiones que, como todo se sale de control del sistema, cuando esto no se tiene, digamos, más integrado dentro de un proceso, pues ya te das a cuenta muy a destiempo cuando algo se salió de lo que debería de estarse manejando como política. Totalmente, es post-mortem, entonces aquí es prevenir siempre antes de que sucedan esos gastos fuera de lugar. Claro, como dicen en mi tierra, ¿no? Sobre el muerto las coronas. Exacto, totalmente. Oye, nos pregunta Emma que si es posible compartir esta presentación. Bueno, no estoy seguro si se grabó, pero si se grabó, claro que sí, Emma, con mucho gusto. Y si no, bueno, pues contacta a Cinetti para que hagamos una específicamente para ustedes con mucho gusto. Con mucho gusto, Emma. Te confirmo que sí. Quien guste, si gustan, nos contacta para hacerles llegar la presentación quien esté interesado. Buenísimo, pues justo a tiempo. Mil gracias. Jorge, una última. Tengo que salir de la reunión. Ah, ok. Perfecto. Te agradecemos mucho la presencia, Jorge. Acá esperamos el contacto con gusto. Gracias a ti, Emma. Que estén muy bien. Nos escuchamos en el siguiente webinar. Claro que sí. Tanto gusto, Daniel. Un gusto, Ángel. Estamos en comunicación. Saludos a todos. No, hombre, al contrario, con mucho gusto. Gracias. Nos vemos. Excelente día a todos. Chao. Hasta luego.